En una campaña con condiciones climáticas dispares, una buena selección genética y un paquete nutricional adecuado potencian los rendimientos en aquellas zonas donde hay disponibilidad de agua. Desde Tres Arroyos, un especialista como el ingeniero Guillermo Pugliese nos presenta a continuación las claves para obtener rendimiento y calidad en un año donde la fertilización es un excelente negocio. En Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires, el manejo del agua es clave para determinar la estrategia de fertilización que potencie los rendimientos del trigo y la cebada. Conocedor de los requerimientos de la zona, Guillermo Pugliese repasa algunos aspectos centrales de manejo. Lo que está pasando en nuestra región es que los campos de a poquito fueron entregando un poco menos de nutrientes, ¿no? En ese contexto en el cual, por un lado, los rendimientos se dispararon y nuestros suelos se empobrecieron, en su momento era nitrógeno y fósforo, hace 10-15 años atrás, después empezó a entrar el azufre y hoy ya entró el azufre y el zinc, ¿sí? Así que son 4 los nutrientes que tenemos que medir y analizar para estar apuntando a llegar a lo que pueden dar los potenciales de esos trigos hoy, que la genética ha avanzado de una forma extraordinaria, es increíble. Antes vos veías que en alguna zona del sudeste de Buenos Aires, Miramar, en Necochea, Mar del Plata, podía llegar a 8 o 9 mil kilos de trigo, y quizás ya hoy hay picos de rendimiento en esos lugares de 12 o 13, y en Tres Arroyos, que antes vos pensabas en 4 o 5 mil kilos, hoy también tenés picos de rendimientos extraordinarios. Así que se ha logrado un avance tecnológico importante y eso se ve reflejado en los rendimientos. Guillermo, y si partimos de un buen análisis de suelo y genética adecuada, ¿en qué momentos dosificamos particionadamente estos nutrientes en la zona para obtener buenos resultados? El trigo sale de 2 antecesores, sale de girasol y sale de soja, ¿sí? Y cuando nos vamos de acá hacia el sudoeste sale de los cultivos de invierno, que también es muy importante. Hacer un muestreo de suelos temprano para ver cómo estamos de fósforo y cómo está el nitrógeno, y ya ahí hacemos una buena base con fósforo, que ahí podemos tener distintas estrategias, o poner fósforo y azufre ya en la siembra, o directamente poner fósforo y algo de nitrógeno y el azufre después con 2 o 3 momentos de aplicación del resto del nitrógeno, ¿sí? Hoy, si querés apuntar a un trigo de 7, 8 o 9 mil kilos, debiéramos partir el nitrógeno, ¿sí? O sea, arrancar con una buena base de fósforo, y una buena base de fósforo ya no son más 80 o 100 kilos de diamónico. O sea, estamos hablando de 130, 150 kilos, ¿sí? Y particionar el nitrógeno ese en 2 o 3 momentos. Si hacemos 2 momentos, hacer un 60% temprano y un 40% en fin de macollaje. Y si hacemos 3 momentos, podemos poner algo cerca de la siembra, un 40% a final de macollaje, y dejar para 2 o 3 nudos el resto del nitrógeno. Y esto generalmente lo hacemos en los años donde llueve seguido, ¿sí? Para que no se nos lave o se nos pierda del alcance de las raíces el nitrógeno. En gran parte del país venimos con una campaña seca. ¿Cuáles son los consejos que tienen ustedes, sobre todo con el respaldo de los expedientes Bunge, para obtener rindes con estas condiciones tan diversas? Yo llevo 23 años trabajando en esto, y antes hablábamos de urea y de amónico, ¿no? Fui uno de los que arrancó con el One o con el Solmix. Hace 15 años empezó de a poquito a entrar el One y el Solmix, con 2 ventajas fuertes que tenía el producto. Una, que estaba inmediatamente disponible, y la otra, que empezaba a meter azufre, ¿sí?, en el sistema. Cuando nos venimos ya 5 años para atrás, el azufre ya empezó a ser importante, y probablemente hace 2 años empezó a ser el zinc importante, ¿sí? Entonces hoy tenemos una formulación que se llama Solmix Zinc, que te incorporas, además del fósforo de la siembra, los otros 3 nutrientes, el nitrógeno, el azufre y el zinc. Eso es para los que hacen diamónico y Solmix. Para los que siguen con los sólidos, hacemos Microsensial como fuente de fósforo, azufre y zinc, y después urea como fuente de nitrógeno, ¿sí? Las 2 son buenas, quizás siempre los líquidos son un poco más ganadores que la alternativa de sólidos, y esto es muy diferente según la región del país, ¿sí? Para nosotros, el efecto arrancador de los fertilizantes fosfatados comunes y acompañados con Solmix es una muy buena alternativa. Cuando nos vamos un poco más arriba, quizás Microsensial con urea sea una alternativa también ganadora, ¿no? Tenemos para todos los gustos, si se quiere, alternativas de sólidos y alternativas de líquidos, con productos premium y productos un poquito de menos precio. Por ejemplo, otra alternativa es usar Nutrimax, que es una mezcla de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, con costos más bajos que lo que son un Microsensial, que es una mezcla química que en un mismo grano tiene todos los nutrientes y que es un producto premium por ese motivo, ¿sí?
El impacto de la fertilización en el cultivo está relacionado con el ambiente, pero también con la genética que en los últimos años ha trabajado en busca de aumentar los rendimientos, tratando de no descuidar la calidad. Pugliese analiza la evolución de la fertilización líquida y sólida en los últimos años y las perspectivas para cada segmento de mercado. Nosotros hace un mes y medio atrás estábamos con el suelo saturado y sembrando como podíamos. En ese contexto, la propuesta de Bunge era poner el fósforo, poner un poquitito de nitrógeno para que no haya hambre de nitrógeno y después vemos cuando ponemos más tarde el nitrógeno, ¿sí? El resto del nitrógeno. Eso cambió. Empezó a levantarse este viento que tenemos hoy y pasamos de estar saturados a estar empezando a preocuparnos, ¿sí? O sea, abajo el suelo está lleno de agua, pero los primeros 10 centímetros del suelo ya han secado, ya empezamos a tener demanda importante del cultivo de trigo. Los trigos, como lo ven, están al final de macollaje, los primeros sembrados. Y bueno, en ese contexto, ahora es como que hay que adelantarse a la nutrición, porque no sabemos qué va a pasar después. Ya sabemos que lavado no va a haber ahora. Por más que empiece a llover fuerte, ya el cultivo está empezando a tomar nitrógeno muy fuerte de día a día. Entonces ya el lavado ya a esta altura no es complicado. ¿Cómo se encuentra hoy la relación costo-beneficio en el cultivo de trigo con los precios de nutrientes que tiene hoy el mercado respecto a los históricos? Son buenísimas. Imagínense que tenemos un trigo de casi $200 o 180, $200, depende del disponible o el futuro. Y los precios de los nitrogenados están en los pisos, ¿sí? Normalmente uno tenía que, para comprar una tonelada de diamónico tenías que vender 4 de trigo, más o menos. Hoy tenés 2,5. Y para comprar una tonelada de urea necesitabas casi 3 de trigo. Y hoy con un poquito menos de 2 de trigo la comprás. Entonces son fenomenales, o sea, son muy buenas relaciones y eso creo que se vio reflejado porque la gente está fertilizando mejor. O sea, acá la gente está fertilizando mejor por varios motivos. Primero porque teníamos el tanque lleno, el agua, me refiero al agua del suelo. Segundo porque hay muy buen precio de trigo. Tercero porque faltaba un montón de nitrógeno. Los análisis en todo el sur de la provincia de Buenos Aires, hablo de todo el sur, desde el sudoeste, el centro-sur donde estamos acá y el sudeste, no había casi nada de nitrógeno. Está un poco esto condicionado a varios factores, pero principalmente al lavado de los nitratos porque veníamos cargaditos de agua, ¿sí? Pero también estamos condicionados a que seguimos extrayendo más de lo que ponemos, con lo cual lentamente nuestros suelos se están empobreciendo y están perdiendo materia orgánica, que es de donde salen los nutrientes, ¿no? Así que en ese contexto se está fertilizando más y acompaña todo, acompaña el precio, acompaña, hay agua en el suelo, y los fertilizantes están a buen precio. La fertilización residual durante el invierno muestra resultados estimulantes para la soja, un cultivo que exhibe respuestas positivas en distintas regiones productivas. Después de trigo vamos a soja de segunda, ¿sí? Y para aquellas zonas del país donde entre el cultivo de segunda, hacer los deberes muy bien, con nitrógeno, azufre y fósforo temprano, me van a dar el residual de fósforo y azufre al cultivo de segunda, ¿sí? Y eso es un golazo de media cancha. O sea, las buenas respuestas que empezamos a tener a azufre puesto en el trigo, en las hojas de segunda, son increíbles. O sea, estamos hablando de respuestas que en los peores años están en 100, pero en los mejores años están en 500 kilos de soja. O sea, este año en Balcarce tuvimos 500, 550, 600 kilos de respuesta a azufre residual puesto en el cultivo de trigo, puesto en septiembre, puesto en este momento la soja que se cosechó al otro año, ¿sí? Bunge es una de las empresas que más ha trabajado para cuantificar las respuestas que tiene la fertilización del cultivo de girasol. Guillermo Pugliese analiza el mercado y el beneficio económico de incluirlo esta campaña en la rotación. En este momento estamos en una combinación espectacular para el girasol. ¿Qué está pasando? Hasta hace poco la soja no valía y el girasol se empezó a desprender. El girasol es seguro. A ver, ¿qué componentes tiene el girasol en esta zona? Es un cultivo estable, ¿sí? Que con poco se hace y se hace temprano. Entonces, vos podés sembrar un girasol el 15 o el 20 de octubre en esta zona y si tenés el perfil cargado porque hiciste bien los deberes durante el invierno, el girasol no te va a dejar a pata. Aunque sea, vas a salvar los gastos. La soja te puede dejar totalmente knockout. De hecho, este año, el que pasó, digamos,
Hubo girasoles de 2.500 kilos o de 3.000 y las sojas dieron 1.300 en esos lugares, ¿sí? Entonces con girasol ganaste plata y con soja perdiste un montón. Por eso entonces el girasol, ¿qué ventajas tiene? Tiene precio, tenemos el suelo cargado de agua, hay que acompañarlo con tecnología, sí, hay genética buena, muy buena, hay genética para los linoleicos, los comunes, y hay genética para los oleicos muy buena. Y el productor sabe hacer girasol en esta zona porque es una zona netamente girasolera, ¿sí? Yo creo que se viene un buen año para girasol y a ver, salgamos de Tres Arroyos o de este barrio, yo creo que es una muy buena alternativa para muchas regiones, pensando que puede ser un año un poco corto de agua y en los años cortos de agua, si tenemos el tanque lleno en esos campos, estoy hablando del centro de Buenos Aires o del oeste de Buenos Aires, si estaba la napa llena y si está el suelo lleno, girasol te asegura rinde, soja no, porque depende de las lluvias que pasen en el verano. Y si analizamos la evolución genética del cultivo de maíz, ¿cómo se encuentran hoy las densidades en la zona para aumentar los rendimientos o bajando la densidad para incluirlo dentro de la rotación aquí en el sudeste? La genética de maíz sigue evolucionando. Y si vos mirás lo que pasaba hace 20 años, lo que pasaba hace 10 y lo que pasa ahora, es que cada vez son más resistentes a condiciones estresantes los maíces y eso hace que haya cambios. A ver, si vos mirás hace 6-7 años atrás tenías que bajar demasiado las densidades de siembra para asegurar rendimiento, ¿sí? Hoy es como que volvemos a subir un poquitito las densidades de siembra porque ya se bancan más cantidad de plantas. Hace 10 años con 120.000 plantas vos no cosechabas maíz. Se saturaba y el maíz no daba choclo, no daba espiga, ¿sí? Hoy necesitas lo mismo con 200.000 plantas. Eso habla de qué buen avance genético que hubo en el maíz. En ese contexto en el cual ponemos planta también tenemos que poner nitrógeno, ¿no? Y repito lo mismo de hoy, nuestros suelos de a poquito vienen para abajo, con lo cual hacer los deberes bien en fósforo y acompañar con nitrógeno, azufre y zinc es, digamos, la estrategia en maíz. Los modelos antes daban 60, 90 kilos de nitrógeno que había que agregar, hoy ya hay modelos que pasaron a 120 y en algunos campos buenos ya estamos en 150, DN aplicado, o sea, ya estamos en ajustes, suelo más fertilizante en 200, 220 kilos de DN. Repito, gracias a todos los actores de la cadena del maíz, pero principalmente un montón de cambios en la genética hicieron a que nosotros con manejo de malezas, de herbicidas y la nutrición lleguemos a esos techos de rendimiento. Por otro lado, no hay que negar que gracias a atrasar las fechas de siembra, vieron que hoy el maíz tiene dos momentos de siembra, el temprano y el tardío. El tardío hizo que podamos entrar en muchas zonas de nuestro país y principalmente en el sudoeste de Buenos Aires a pensar en cultivo de maíz que antes era impensable, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que cuando sembramos tarde, el maíz evapotranspira 30 o 40 milímetros menos. Esos 30 o 40 milímetros menos es el día y la noche. Entonces, hoy podemos pensar en sembrar un maíz el 20 de noviembre, el 25 de noviembre y cosechar 4.000 kilos en dorrego y antes era imposible porque sembrábamos el maíz el 15 de octubre, ¿sí? Y en vez de sembrarlo con 60.000 plantas, se siembra con 30.000 plantas y se cosecha maíz y se gana plata. Y hay otra cosa, haces una rotación, que es fundamental en esto, ¿sí? Porque la soja en dorrego, el girasol en dorrego, con suelos con 20 o 30 centímetros no anda, y sí está andando bien el maíz. Y hablo de dorrego, pero Tres Arroyos tiene zonas muy marginales también, y muchos lugares de la provincia de Buenos Aires o de otros lugares de la Pampa Húmeda Argentina. Para Pugliese, la información que avala buenos resultados a partir de una nutrición existe. Solo falta seguir trabajando en la difusión de los datos, un trabajo que hace la compañía hace años a través de los expedientes Bunge. Por supuesto que en nuestra página web de a poco vamos cargando toda la información. Seguimos generando con ensayos y reuniones a campo mucha difusión. Tenemos un equipo de desarrollo de un montón de años. Creo que es una empresa que invierte mucho en esto. Tenemos productazos y eso también hace que las cosas se vayan luciendo, ¿no? Pero en nuestra página web, y si vos querés nutrirte de conocimiento, el productor se quiere nutrir de conocimiento, está todo al alcance de las manos. Así que las empresas están trabajando para eso, nosotros hacemos un esfuerzo grande para eso y tenemos un abanico de productos para cubrir las necesidades de cada cultivo.